Ayer te perdiste una gran charla con Javier Moro que estuvo fantástica. Sí. Con Javier, siempre, la verdad es que las obras que he leído son siempre muy importantes. Se aprende mucho, ¿no? Pero quizás para mi gusto, le falta ese punto de literatura que tuvimos con Laura, que hay otra forma de contar, ¿no? Me encantó, ¿eh? Y sobre todo, después de escuchar la charla, he visto la intención, ¿no? de ese homenaje a la relación con su padre, con su tío, cómo se justifica muchísimo, cómo entiendes mucho mejor lo que ha escrito. Pero las figuras femeninas, hay poca empatía ahí hacia ellas, ¿no? La pobre Paulina, ay Dios. Pero es Francisca, parte de la historia, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero Rafael así era con las mujeres sí, y, sí. y pues lo plantea tal cual, o sea, no es tanto el punto de vista de Javier Moro como tal hacia las mujeres, ¿no? Sino Bueno, más es bien, que yo he leído más obras de él. ok, sí, no tengo Entonces, dónde compararlo. en el que yo he estado leyendo más recientemente, el de A Flor de Piel, habla de Isabel Zendal, una gran mujer, y la verdad es que es todo fantástico, aprendes muchísimo sobre esa mujer, sobre su vida, sobre su historia, pero hay un punto ahí que no se conecta, ¿no? con lo emocional, con el punto de vista de la mujer, que claro, me imagino que eso Ya también... entró la autora Excelente. y todavía faltan varias personas, ¿eh? Por el horario creo que van a entrar un poquito tarde. Sí. Buenas noches, despido, ¿nos escuchas? Está conectando su micrófono, despido al parecer. Esperemos tantito. Bienvenida, Ale Muñoz. Listo ya. Hola, ¿qué tal, Gracias. despido? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, buenas noches desde aquí, desde España. Buenas tardes desde México. Pues despido, muchísimas gracias, Víctor. Un placer. Buenas tardes, amigos de Recomiéndame un buen libro. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la escritora española Espido Freire, que nos ha deleitado con su libro Melocotones helados, que hemos estado leyendo durante el último mes. Y pues te agradecemos mucho que estés el día de hoy con nosotros. Primero vamos a hacer una pequeña semblanza, después te pedimos por favor que nos platiques un poco acerca del libro y después pues empezaremos con la ronda de preguntas si no tienes inconveniente. Bienvenida, Claro. Espido, a Recomiéndame un buen libro.
Bien hallado y estoy a vuestra disposición. Albert. Perdón, lo que pasa es que estaba mandando el link a la transmisión en vivo. Pero bueno, buenas tardes, amigos de Recomiéndame un buen libro. Espido Freire nació en Bilbao. Debutó como escritora con Irlanda, Planeta 1998, premio Mille Page. La novela supuso una sorpresa en el entorno literario de aquel momento. Año y medio más tarde, consiguió el premio Planeta por su obra Melocotones helados en 1999. Se convertía con 25 años en la ganadora de menor edad con la historia del galardón. Con ella obtuvo también el Que Leer 2000 a la mejor novela española. Ha publicado, entre otras novelas, Soria Moria, Algaida, Premio Ateneo de Sevilla 2006 y Llamadme Alejandra, Planeta Premio Azorín 2017. Con De la Melancolía, Planeta 2019, suma un total de 9 novelas publicadas a las que hay que añadir varios libros de cuentos, entre ellos El tiempo huye, Premio NH 2001. Destaca también por su producción ensayística, sus temas oscilan entre el análisis social. En febrero del 2021 publicó su último ensayo, Tras los pasos de Jane Austen, editorial Ariel, además de otros géneros como poemas, libro ilustrado, teatro, y ha publicado varias novelas juveniles como La última batalla de SM, El chico de la flecha, El misterio del arca, Premio de Letras del Mediterráneo 2018, y La suerte está echada, además del álbum ilustrado Pioneras, en 2019, todas ellas en Anaya Infantil. Colabora y ha colaborado con los principales medios de prensa nacionales. Por otro lado, es creadora de contenidos para marcas y participa o protagoniza frecuentes campañas de publicidad, algo poco habitual entre escritores y en lo que ha sido pionera. Como actriz y autora teatral, mantiene en activo en estos momentos las obras Sí, Cartas de amor y desamor, Vis a Vis y En abril en Estambul. Esta última se estrenó en el Centro Dramático Nacional María Guerrero en septiembre del 2016. Es directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia, BIU. Ese máster supone la culminación de un proceso que comenzó hace casi 20 años con la creación de su propio método de pedagogía. Se ha especializado también en cursos de expresión oral y escrita y en oratoria para profesionales. Y bien, en esta tarde-noche, pues nos estás acompañando aquí en Recomiéndame un buen libro para platicar, para compartir, para debatir de de su libro ganador al Premio Planeta 1999, Melocotones helados. Espido, pues bienvenida seas a Recomiéndame un buen libro, te agradecemos bastante, pero antes de que nos comentes de qué va tu novela, tenemos aquí una sorpresa con una compañera lectora que es Janet Pinkle y que va relacionada con la fecha del viernes de la semana pasada. No sabemos si en España tienen esta costumbre, lo estuvimos debatiendo, pero bueno, es una costumbre mexicana y esperamos que te guste. Janet. Hola, buenas tardes. Primero que nada es un honor estar aquí y conocerte. Esa es una canción muy típica mexicana. Y bueno, espero que te gustes por tu cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Espido, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Ay, qué bonito! Bueno, Muchísimas gracias. Nunca me habían cantado las mañanitas por mi cumpleaños. Me hace mucha ilusión. Pues Muchas gracias, es de Janet. parte de Muchas es de parte gracias. de todo el grupo con mucho cariño y bueno, pues ya te las cantamos por fin. Muy bien, muchas gracias. Pues, ahora sí, Espido, antes de comenzar a la ronda de preguntas, sí nos gustaría que nos platicaras de lo que va un poquito tu novela. Bueno, ¿preferís que os hable? Bueno, os tuteo si os parece bien. Sí, claro. ¿Preferís que os hable del argumento de la novela o de la génesis? O quizás me preguntaréis después acerca de cómo la escribí y demás y preferís que hable únicamente de la novela como tal. ¿Sí? ¿La segunda opción? Está bien. La segunda opción está bien. Muy bien. Melocotones helados es una novela que, como sabéis, se publicó en el año 99. Yo la finalicé en junio de ese año y la había estado pensando y redactando los 2 años anteriores. Es decir, comienza su andadura en el año 97. Han pasado muchos años desde entonces.
Yo era muy jovencita y ahora ya no lo soy tanto, por desgracia, pero bueno, lo que perdemos con algunas cosas lo ganamos con otras. Y lo cierto es que lo que yo pensaba que iba a ser en aquel momento era una novela que hablara sobre todo del silencio y que hablara de la búsqueda de quiénes somos cuando nos arrebatan todos los referentes. Es decir, cuando nuestra familia desaparece, cuando nuestra seguridad en nosotros mismos se esfuma y cuando todo aquello que hasta ese momento dábamos por hecho deja de tener sentido. Sin embargo, con el tiempo y cuando he vuelto a releer, de vez en cuando releo esa novela para ver qué tal está envejeciendo, si convendría retirarla del mercado, si convendría corregirla o demás, me doy cuenta de que desde ahora, desde este punto en el que me encuentro ahora y como lectora, creo que tiene mayor interés como una reflexión sobre la identidad. No sobre quiénes somos cuando nos arrebatan todo, sino quiénes somos incluso en ese momento. ¿Quiénes somos antes, quiénes somos durante y quiénes somos después de haber pasado por ese proceso? Yo quería hablar de la memoria. Es un tema que me sigue preocupando y que en aquellos momentos era casi una obsesión. Había vivido toda mi existencia en Euskadi, en el País Vasco, en una situación en la que el conflicto armado con la banda ETA suponía una constante reinterpretación de nuestro presente y de nuestro pasado, con 2 o 3 incluso a veces bandos irreconciliables, quienes apoyaban la violencia para conseguir una serie de objetivos, quienes la rechazaban y el enorme grupo central que se encontraba en ese medio. Yo tenía la impresión de no estar escribiendo sobre ese tema. Sin embargo, cuando he vuelto a releer Melocotones helados, encuentro que la violencia atraviesa prácticamente toda la novela. Para un autor, para una autora, en este caso como soy yo, es interesante tener una visión de más de 20 años ya de una obra y de descubrir que ésta sigue viva o que ésta sigue, en este caso hoy en México, despertando la inquietud de algunos lectores. Otra cosa es ya que haya gustado o no, pero por lo menos que ese interés se continúe generando. Y eso muchas veces tiene que ver con qué personajes han sido escogidos. Aquí hay dos personajes principales, que son 2 primas, las 2 Elsas, y una esquina menor del triángulo que es la niña Elsa, la pequeña Elsita. Pero también se encuentra toda una familia encabezada principalmente por un abuelo que nunca habla de lo que realmente tiene que decir. Es realmente la metáfora de todo un pueblo y es la metáfora también de una nación. Y repito, gran parte del sentido de lo que yo quería contar en ese momento se ha ido consolidando y para mí ha quedado clara mucho después. Era una autora con relativa inexperiencia, es decir, muchos de los temas que ahora veo con mucha claridad, para mí solamente eran intuiciones en aquel momento. Había un cuidado por el lenguaje, que espero que se note ya entonces, que tenía mucho que ver con los autores que yo estaba leyendo y a los que quería imitar. Melocotones helados está escrito de una forma fragmentaria, en la que el silencio, el propio que rodea a todos los protagonistas, es tan importante como el hecho de hablar. De hecho, hay alguna protagonista, como Elsa pequeña y como la propia Elsa grande, que prácticamente no hablan. Piensan, se desarrollan, pero son interpretadas a través de los demás. Muchos de los diálogos, si os dais cuenta, son vacíos. Son diálogos en los que apenas hay una comunicación como si fuera un contacto visual, pero no hay una comunicación emocional. Y la propia metáfora que encabeza el libro, que es el melocotón helado, el postre, el melocotón helado, es por supuesto una metáfora de todo lo que ocultan gran parte de esos personajes. Bajo un exterior concentrado y condensado, helado y de apariencias, lo que están ocultando es algo que si saliera a la luz sería mucho más interesante, pero ninguno de ellos se atreve. Realmente es la crónica de un fracaso como individuos, de un fracaso familiar e incluso de un fracaso nacional. Y no es una novela en absoluto optimista, casi no deja un espacio para la esperanza. Y por desgracia me temo que así es más real que si hubiera tenido un final feliz de reencuentros y de vida futura y de esperanza, ¿no?
Y yo creo que eso debería servir como introducción. Si me hacéis alguna pregunta al respecto, estaré encantada. Y si me disculpáis, 2 minutos voy a hacer algo tan banal como encender el aire acondicionado para no ir muriendo por el camino. Tenemos un calor abrasador aquí ahora mismo en Madrid. Medio segundo, por favor. Adelante, claro. Pues, Juana Inés, ahorita sigues. Muy bien. Sí, Les pido muchas gracias por esta introducción y damos la palabra a Juana Inés con su pregunta. Adelante. Les pido, me encantó la novela. Qué bien. El manejo que haces, yo decía, la mató, no, la mató no, la mató a él cita. Y hasta el final, bueno, uno descubre qué fue lo que pasó, ¿no? Y de dónde los secretos de los hermanos que están silenciados en toda la novela, como tú nos acabas de explicar. Pero lo que más me impresionó fue el destino, por así decir, de las dos Elsas, la Elsa grande y la Elsa chica. Y me recordó un libro que leí hace un tiempo, un libro académico, donde Irina Prekop y Bert Hellinger hablan de lo que pasa cuando a un niño recién nacido le ponen el nombre del hermano. De un niño fallecido, sí. Del niño anterior que murió. Y todo lo que desata esto en la personalidad del niño, en la conducta del niño, ¿no? Quiero preguntarte, ¿tú sabías esto? Lo que sucede cuando está documentado, se te ocurrió, no sé, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando a unas niñas las fastidian, perdón por la palabra, por no decir otra peor, con ponerles el nombre de una muertita? Bueno, yo me enteré de la teoría de Jodorowsky, donde mejor canta un pájaro. No es el único no es el único que defiende esta teoría. Unos años más tarde, cuando yo me encontraba alrededor de los 28, 30 años. Sin embargo, sí que a mí no me gustaba la teoría de los nombres repetidos, que es muy habitual en España, me imagino que también en México, como homenaje, o bien por parte de los abuelos o por parte de la madre o por parte del padrino o de la madrina, ¿no? Eso provoca, por un lado, una confusión de identidades a nivel práctico, José padre, José hijo, y por otro lado, a mí siempre me ha dado la impresión de que se estaba marcando un camino que no sabíamos hasta qué punto podríamos completar. En mi familia no son muchos los nombres repetidos y a mi madre nunca le ha gustado, pero en otras familias da la impresión de que haya una especie de necesidad de volcar tanto los defectos como las virtudes de los padres en los hijos y que va más allá del nombre. Tiene que ver con afiliar al niño rápidamente al mismo equipo de fútbol, con que rápidamente pertenezca a la misma cuadrilla o identidad de diversión con el que está, con que aquello que nosotros pensamos y creemos, de manera milimétrica, lo adquiera el niño cuando todavía no tiene una edad para elegir, cuando es literalmente un bebé. Puede ser divertido para el padre, puede ser incluso pintoresco obtener ese tipo de fotografías, pero yo siempre me he preguntado hasta qué punto ese niño es libre de elegir. Lo que ha sentido, lo ha sentido porque no le quedaba otro remedio o porque entender que desobedecer ese mandato paterno o materno es una enorme traición. Dentro de las características del nombre, a mí me preocupa tanto esa identidad como la constante costumbre de las comparaciones entre familias. Mi primera novela, Irlanda, habla también de dos primas, de la relación entre dos primas, es totalmente distinta, es el único nexo que tienen en común, y cómo cuando se compara siempre alguien sale perdiendo. Y dependiendo del prisma desde el cual se mire, sobre todo en el núcleo familiar, eso provoca muchas veces, si no está teñido por el amor, un resentimiento y un sentimiento de inferioridad enorme. Claro, no es lo mismo educar a un niño en la actualidad, en 2021, que cuando yo fui educada o cuando mis padres fueron educados. Los padres, el padre y el tío de las Elsas pertenecen a otra época.
Y aquello que no pueden decir, aquel amor que no pudieron confesar por su hermana, por su hermanita, el personaje más tierno de toda la novela, de una forma o de otra lo intentan también volcar en sus hijas. El gran problema es que el silencio que le persigue respecto a su hermana también les va a impedir que la relación con las niñas sea normal. Hay demasiado peso, demasiado silencio, demasiada oscuridad. Y por desgracia, me temo que la mayor parte de las familias, en un mayor o menor grado, ocultamos secretos. Algunas veces no son grandes secretos, son pequeñas cosas vergonzosas. Son cosas que ni siquiera nos pertenecen a nosotros, sino a nuestros abuelos o bisabuelos, a nuestro linaje, a nuestro apellido. En otras ocasiones son atrocidades, son realmente crímenes, son abusos dentro de la familia. Para mí, que tengo la suerte de venir de una familia feliz y bien avenida dentro de lo que son las familias, siempre me ha obsesionado la importancia que dentro del mundo mediterráneo y del mundo latino tiene la familia y cómo de fácilmente puede pasar de un sistema que protege y ayuda y sostiene a uno que oprime, sacrifica a los más débiles y que tiene que presentar un frente unido a toda costa frente al resto de la sociedad. Y sin ser alguien particularmente ácrata ni alguien que quiera romper todas las fundaciones y todos los hechos fundacionales de nuestra sociedad, sí que me parece que no pasa nada por revisarlos de vez en cuando. Una familia solamente puede salir reforzada de plantearse cuáles son sus puntos débiles. Una institución, un partido político, incluso una iglesia, solamente puede ser más fuerte si es capaz de extraer aquello que le pudre, aquello que le destroza. El problema está en que ese ejercicio de valor, que es el que las dos muchachas intentan hacer en algún momento, se paga extraordinariamente caro en las sociedades inmovilistas. Y yo todavía no conozco ninguna que no lo sea. Ay, está silenciada, Juan Inés. Ahora. Muchísimas gracias. Me encantó la explicación. Muchas gracias. Qué bien, gracias. Gracias. Marien, adelante, por favor, con tu pregunta. Buenas noches, Espido. Esta novela fue para mí toda una sorpresa. Nunca había leído nada de tu autoría y realmente me sorprendió, me gustó mucho. Y lo que yo te quiero preguntar es si hay algunas personas en las que te inspiraste para hacer esta novela que, la verdad te voy a decir, nos confundió muchísimo al principio. Cuando comentábamos no sabíamos quién era la chica, la pequeña, la grande. Entonces sí es un problema de identidad. Finalmente ya las conocimos a las tres, pero sí me gustaría saber si hubo algunas personas en las que te inspiraste. Lo cierto es que no. Era una época en la que yo creía mucho en la capacidad del escritor para fabular. Y de hecho, la hemeroteca recoge una gran cantidad de entrevistas. Con esa novela me hicieron centenares de entrevistas a raíz del premio, en las que yo defendía, frente a la documentación tradicional de la novela histórica, que luego he llevado a cabo con otros títulos, la capacidad de imaginación pura del autor, que es una característica quizás más extendida en el mundo anglosajón y que en España, por ejemplo, tiene menos tradición por estar más centrado en lo costumbrista y también en la novela realista. Iberoamérica es una gran región, es una gran área literaria muy diferente en ese sentido porque convive lo mejor del mundo castellano con lo mejor del mundo anglosajón en cuanto a la fantasía, en cuanto a las tradiciones populares, en cuanto a la presencia además de magníficos narradores de ficción, cuentistas sobre todo, y también en el caso de México con autores que se encuentran a medio camino entre la realidad y la fantasía, como pueden ser Elena Poniatowska o como puede ser Juan Rulfo, ¿no? Pero en España, y sobre todo en los años en los que yo comencé a publicar, la tendencia costumbrista y realista estaba muy arraigada y tenía un enorme éxito. Y yo rompía con eso. Rompía con mis dos anteriores novelas y en cierta medida también con esta, en que hay datos que están falseados, los nombres de los lugares también están modificados y nos sacaba, por lo tanto, del contexto al que estaba acostumbrado el lector español.
no me inspiré, como digo, en ninguna persona real, pero sí me inspiré en un hecho que a mí me dejó muy marcada en aquellos años y que tenía que ver con mi contacto con una serie de refugiadas que venían de la guerra de los Balcanes y que por una serie de azares y circunstancias yo acabé dando clases tanto de inglés como de español, como voluntaria. Nos habían pedido que nos ofreciéramos, algunas de las chicas que estábamos estudiando en aquellos momentos filología, ayuda para integrar a estas mujeres. Eran un grupo de mujeres que habían venido a través de Italia, que estaban escapando de ese conflicto que todavía en aquellos momentos estaba activo. Y yo lo que me encontré fue un grupo de mujeres con un altísimo nivel de estrés postraumático y con una imposibilidad para hablar o incluso para relacionarse con los semejantes que yo a mi edad, era una niña de 21 años, no entendía, no podía comprender. Yo era expansiva, extravertida, habladora, todo lo contaba, exuberante en ese sentido, un poco como soy ahora, pero más a lo bestia. Y de pronto me encontraba con mujeres poco mayores que yo, que venían de una guerra, que yo suponía que tendría muchas cosas que contar y que se cerraban en banda. Y a raíz de ahí, y de conocerlas un poco mejor, entendí cuál era el efecto que la guerra tenía en los civiles y particularmente en las mujeres. Y no solamente la guerra, sino todos los procesos de violencia. Y cómo ese estrés postraumático, que era algo a lo que yo no sabía poner nombre, afecta en mayor o menor medida en el ámbito público y privado a toda persona que está sufriendo violencia. Y que esa violencia puede ser desde un acoso escolar o un bullying a un evento más institucionalizado como puede ser un estado terrorista o como puede ser una guerra. El contacto con estas mujeres a mí me desconcertó por completo porque yo no sé qué imagen me había hecho en la cabeza. Me imagino que me veía a mí misma como una especie de heroína que venía a ayudarles y que por lo tanto merecía agradecimiento o por lo menos merecía atención. Lo que no esperaba era encontrarme, como digo, con el silencio, con el bloqueo, incluso con la hostilidad. Y como era, y soy ahora todavía muy tozuda, me planteé averiguar qué había detrás. Y lo que había detrás eran violaciones múltiples. Lo que había detrás era haber presenciado asesinatos. Lo que había detrás era la pérdida del país, de su trabajo, de la confianza en el ser humano y de la confianza en las autoridades. Lo que había es lo que describo que en un momento determinado la secta del Grial le hace a Elsa. Entonces, ese que fue uno de los múltiples contactos que yo he tenido a lo largo de mi vida con el mal absoluto, aunque por suerte solo me ha rozado. Es decir, siempre ha pasado de cerca, pero sin que por suerte a mí me haya arañado, me haya destrozado, ¿no? Esa incapacidad por parte de ellas para describir lo que era común a todas fue lo que marcó esta novela. Y fue lo que en cierta medida a mí me animó a escribirla. Y cuando gané el premio, de hecho, la dediqué a todas las personas que en esos momentos se encontraban fuera de su patria, fuera de su hogar por razones de violencia, ¿no? Y yo, que nunca he sido una autora políticamente definida y que pretendo continuar así, pretendo continuar con una equidistancia para mantener una independencia también respecto al juicio, sí que éticamente he intentado no ser nunca indiferente, sino de alguna forma que lo que yo escribo y lo que yo puedo mostrar o aquello que está a mi alcance, al alcance de mi conocimiento, pueda ser difundido. Y de ahí creo yo que parte también del final de Melocotones, porque la gran mayoría de estas mujeres no acabaron bien. Aunque venían a España con la ilusión de un nuevo comenzar, en alguna ocasión fueron captadas por mafias y acabaron en la prostitución. En al menos 2 ocasiones acabaron muertas por su propia mano, acabaron en un suicidio y a las otras les perdimos la pista. Entonces, esa idea de que todo se puede a través de la educación, que todo se puede remediar con que haya una gente que desee cambiar el mundo, a mí me golpeó con la idea contraria siendo como digo, muy jovencita, una universitaria, ¿no? Y ahí está mi particular homenaje en esta novela. Muchas gracias, muy interesante. Gracias.
Silvia, adelante, por favor. Les pido mucho gusto en Igualmente. conocerte. Realmente sí fue una sorpresa, como se menciona la novela, como que al principio fue así como, ¿quién es quién? ¿A dónde van? ¿Cómo está? Pero poco a poco pues se fue mostrando, ¿no? Mi pregunta iba un poquito más por la parte del grial, pero creo que ahorita ya me la respondiste con todo lo que comentaste y me parece súper interesante, porque yo decía, bueno, ¿qué experiencia habías tenido con una secta de este estilo? Y no es precisamente una secta, sino una realidad, desgraciadamente, y más triste, ¿no? Pero bueno, mi otra pregunta es un poquito las Kodama. ¿Qué es lo que quisiste expresar con eso? ¿Qué significan? Muy bien. Lo cierto es que no he tenido ningún contacto personal con una secta. Eso sí que era algo que en alguna ocasión me preguntaban, porque sobre todo el primer año me escribieron, entonces todavía recibíamos cartas escritas y después a través de la página web, me escribieron un par de personas, una chica y un chico, que habían logrado huir de una secta. Me decían que describía muy bien todo el proceso de destrucción que ellos habían pasado. Y además hablaban sobre todo de la imposibilidad del habla, que es algo que después también en procesos tanto de manipulación como de salud mental yo he estudiado e incluso he vivido en carne propia, ¿no? Para mí siempre ha sido relativamente sencillo explicar qué era lo que sentía una vez que sabía qué era lo que sentía. Pero en los momentos de confusión emocional o de niebla mental no es tan sencillo. En el caso de la secta, yo pensaba de qué manera podía reflejar en la novela ese grupo de poder, que podía ser desde como digo, una ideología política a cualquiera de los... estoy pensando ahora en los grupos yihadistas, ¿no? que tanto nos preocupan ahora, en los grupos tanto de extrema derecha o de extrema izquierda, que están arrasando dentro de los jóvenes, ahora mismo captándolos a través incluso de redes sociales, y que son capaces de poner la vida de un muchacho o de una joven patas arriba a base de lavarles el cerebro. A mí esa idea de manipulación, que ahora está muy presente entre adultos por los medios de comunicación y hasta qué punto nos pueden engañar o desviar nuestra intención, siempre me ha preocupado mucho. Y me ha preocupado porque desde que recuerdo he intentado sopesar aquello que a mí me han contado con versiones distintas. Quizás porque mis padres eran muy diferentes y la versión de mi madre y de mi padre no siempre coincidía. Entonces era divertido descubrir cuál me convenía más, con cuál me interesaba alinearme, ¿no? Aunque, bueno, estaban casados y continúan casados, veían el mundo de una forma muy diferente. Entonces, en esa idea de la manipulación se elimina uno de los padres simbólicamente. Solamente hay una forma de mirar al mundo. Y, por desgracia, eso nos lo provoca, cuando es llevado al extremo, muchas instituciones. Nos lo provoca muchas entidades que juegan con aquello que más queremos, con nuestra salud, con el amor, con el miedo a la muerte, con la necesidad de salvación, con el dinero, con los ideales. Entonces, como digo, era una reflexión más bien abstracta que una secta me permitía volcar perfectamente. Estuve durante varios meses leyendo, en aquellos momentos había una gran percepción de peligro por sectas. No sé si recuerdan alguna de las sectas que habían provocado suicidios masivos entre sus seguidores. Eran aquellos años cuando yo estaba escribiéndolo. Y me interesaba mucho ese mecanismo de seducción perversa que llevaba a la gente a sacrificar a sus hijos, a asesinar a sus niños o a matarse ellos mismos, ¿no? O a cometer un atentado. Entonces, la secta viene a satisfacer ese hueco en la novela en que yo necesitaba que alguien o algo canalizara ese terreno. Y la segunda pregunta, respecto a las Kodama, fue una broma perversa, ¿no? Para cualquiera familiarizado con la literatura hispanoamericana sabe que María Kodama es un personaje muy relevante en cuanto al legado de Borges y en cuanto a la constitución incluso de la imagen de Borges. En aquellos momentos en España había algunas polémicas acerca precisamente de cómo se estaba llevando a cabo ese legado y si estaba siendo sobreprotegido o incluso algunos decían que secuestrado por María Kodama, y la pobre María Kodama se había convertido casi en una villana oficial, ¿no? Una mujer fascinante, pero que algunos llegaban a comparar con Yoko Ono, que es otra de las grandes villanas oficiales, viuda y superviviente.
Entonces, es el guiño sin más, pero a mí me parecía que las Kodama, por encima o por debajo de sus intereses particulares, eran una de las pocas oportunidades que iba a tener ese hombre gris y condenado a una vida gris de experimentar algo totalmente distinto y de salir, para bien o para mal, de una tónica que estaba perfectamente dominada por lo convencional. Claro, la vida cuando nos ofrece cosas extraordinarias nos pide siempre un precio por ellas. Y a veces lo pagamos en ese momento y en otras ocasiones lo pagamos a posteriori. Él las guardará en una especie de caja invisible, ¿no?, en su memoria, de las que no saldrán nunca, pero que comparte con nosotros, con el lector. Y son, en cierta medida, una metáfora un poco... Son dos estrellas fugaces que nos muestran que hay vida en otro lugar del universo, pero que cuando queremos parpadear y atraparlas han desaparecido ya. Bien, muchas gracias. Súper interesante, felicidades. Y pues hay que leer algo más reciente tuyo. Me quedé ¡Ay, qué con bien! muchas ganas. Muchas gracias. Pues, por ejemplo, si se quieren ir a algo totalmente diferente, pero con mi voz, Llamadme Alejandra, la novela con la que gané el Azorín, es una novela que trata sobre un personaje histórico, sobre la última zarina y sobre su familia, sobre la madre de Anastasia y sobre toda esa corte. Es una novela de corte histórico, pero que apuesto a lo que sea, a que también les va a sorprender. Y pueden ver ahí también la evolución de una autora más experimental en sus 20 y que lleva esa experimentación a otro lugar en sus 40. Hablo de mí como si no fuera yo, pero es que a veces cuando leo mis novelas da la impresión de que yo misma no sea yo, ¿no? Y lo que siempre he tenido de base, incluso cuando era muy joven, ha sido una reflexión previa lo más profunda posible sobre las novelas. Ven, pobrecita mía, que nadie te hace caso. Ay, mi niña pobre, ¿eh? Mira, saluda. Esta es Lady Macbeth, es mi gatita la pequeña y la más zalamera. Es una consentida, no hagan ni caso. Bueno, pues siempre ha habido de fondo un interés por no escribir sin más, sino que escribir fuera la traducción tanto de una emoción como de una mirada diferente al mundo, ¿no? Para mí ha sido siempre he sido muy consciente de ser un poco diferente a quienes me rodeaban y vivir eso como una especie de privilegio y no como algo que me achantara o que me empequeñeciera. En el momento en el que empiezo a darme cuenta de que escribir es mi gran pasión, encuentro un canal perfecto para esa diferencia. Pero me da la impresión de que escribir por escribir, y eso lo descubrí ya en la adolescencia, tiene relativamente poco mérito. Comencé a estudiar, por lo tanto, muy pronto a los grandes autores para descubrir qué podía aprender de ellos y qué estaba latente en ellos en la estructura, en los narradores, en los personajes. ¿Qué me querían contar por debajo de lo que me estaban contando, ¿no? Y cómo a veces un pequeño esfuerzo del que me están hablando ustedes ahora, ¿no?, por parte del lector era correspondido con lograrte meter en la historia y hacerla tuya. Entonces, en el caso además de Melocotones helados, fue el primer intento de una obra relativamente madura y hay mucho trabajo de reflexión y sobre todo de crear una obra absolutamente propia detrás, pese a eso, que como digo era muy jovencita. Y yo creo que ha envejecido bastante bien. Es una novela que han pasado más de 20 años y se puede leer con agrado. ¿Cómo decías que se llamaba la que nos recomiendas? ¿Llamadme Alejandra? Llamadme Alejandra. Está publicada en Planeta y en Bolsillo en Bucket. La tienen también en las plataformas digitales. Llamadme Alejandra porque la protagonista, Alejandra Fyodorovna, en realidad no se llamaba Alejandra. Se llamaba Alix. De manera que cambió de nombre cuando accedió al trono ruso. Bueno, realmente cuando se casó con el zar. La vamos a buscar y a programar para nuestras próximas lecturas. Esa verán que es una lectura aparentemente más amable para el lector. Es decir, de entrada hay una dificultad menor en la estructura hasta que les empiezo a engañar cuando ya les tengo dentro. Pues ojalá nos puedan acompañar cuando la podamos leer.
Ojalá, comprometida quedo a ello. Te escribimos Gracias, ahí en tu muchas Instagram. Gracias. Gracias. Juana Portugal, por favor, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Espido, y por este compartir con nosotros de forma tan generosa. Voy a cambiar porque prefiero estar viendo la galería completa y verte, Espido, a ti también. Mira, en primer lugar, bueno, felicitarte porque el premio es súper merecido. O sea, parece Muchas increíble. gracias. Parece increíble que una mujer, una autora, domine de este modo pues el escribir, ¿no? Con tan pocos años. Fue un premio extraño porque no fue nada comercial. Es decir, no Claro. premiaba una novela que en aquellos momentos arrastrara ninguna moda. Y sin embargo fue un éxito de ventas. Lo digo porque es público, es decir, pueden comprobar, fueron más de 14 ediciones en tapa dura y se continúa vendiendo. Es decir, hay muchos planetas que han quedado relegados por el tiempo. Entonces fue una apuesta muy inusual de Planeta que después no se ha vuelto a repetir por una autora desconocida o relativamente desconocida. Desde luego yo no tenía un alcance mediático como el de otros autores posteriores. A mí, obviamente, me permitió enfrentarme al mundo literario de otra forma y la editorial parece que en ese caso acertó al encontrar una autora, ¿no? De manera que muchísimas gracias, Juana. La verdad es que ha sido un gusto y que además yo no conocía esta obra y ha sido pues también todo un acierto el que se recogiera dentro de este foro de lectura. Bueno, te voy a comentar algunas cuestiones que he visto. Al principio tienes una cita de Cavafis sobre la ciudad, ¿no? Que no comprendí. Cuando empiezas a leer, empiezas con esas citas que están en la introducción y realmente no lo entendí. Tuve que leer toda la obra para realmente encontrarle algún sentido, ¿no? Y por lo que ahora has estado contando, le he encontrado muchísimo más sentido. La verdad es que somos lo que somos y es muy difícil cambiar aquello que somos y la realidad vuelve tenazmente, ¿no? Y mucho más con esos silencios y con esos secretos, ¿no? Sin embargo, no sé, la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Tú crees en ese determinismo tan absoluto? Bueno, respecto a lo que has comentado de volver a leerlo al final, te diré que es un guiño intencionado que yo hago a muchos de mis lectores. Quienes, independientemente de leerme, me siguen o bien a través de entrevistas o a través de redes sociales, saben que yo siempre abogo por la lectura lenta y por el hecho de que no se devore el libro para buscar el final, sino que voy metiendo pequeñas trampas a lo largo de la lectura para que de pronto el lector vuelva atrás y diga, espera, no he entendido esto. ¿Cómo puede ser que de pronto me cambie la versión? Si este personaje estaba diciendo esto, ¿por qué ahora me dice lo otro? Exactamente igual que ocurre en la vida. Exactamente igual que de pronto a alguien se le escapa una mentira o una verdad y nos obliga a replantearme todo lo que pensábamos sobre esa persona o sobre esa situación. Y es muy habitual. Incluso en los libros juveniles que tengo, destinados a chicos a partir de 12 años, el final muchas veces les obliga a volver al principio. Y los profesores me describen que incluso chavales que no suelen leer se ven obligados a ello porque de pronto hay una pieza que no les encaja, hay algo que no les va. De forma que, bien, logré contigo justo lo que deseaba y tú completaste la historia en la manera en la que algo ya lo sabías, pero tuviste que recordarlo, ¿no? Que era esa pista de la cita. Creo en ese determinismo. Depende de en qué época de mi vida me hayas encontrado. En aquel momento sí lo creía. Primero por la propia radicalidad de la edad, en la que no nos gustan ni las medias tintas ni los grises. Estamos muchas veces empujados entre el blanco y el negro, el amor y el odio, entre la sensación de que la vida es una especie de montaña rusa sin tránsito. Y luego ha habido algún momento, también cuando he sido más mayor, en que he tenido la impresión de que yo me equivocaba cuando pensaba que la vida la construíamos, o que había una especie de destino que podíamos ir labrando, ¿no? Y que en el fondo había una serie de fuerzas o de inercias superiores a nosotros
que muchas veces nos arrasaban. Eso ocurrió, por ejemplo, durante la gran recesión, durante la crisis económica mundial que vivimos todos a mayor o menor nivel en distintos países y que fue una especie de bofetón de realidad respecto a nuestra independencia, respecto a nuestros valores establecidos, a veces respecto al nivel adquirido. Todos los medios de comunicación cambiaron en España. Gran parte de las empresas o bien quebraron o bien se tuvieron que reinterpretar. Es decir, fue una sensación de que no valía el esfuerzo ni el aprendizaje que habíamos atesorado hasta ese momento, sino que de pronto algo podía llegar y cambiarlo todo. Y ahí recuerdo que volví a pensar, ¿para qué la lucha, no? ¿Para qué resistirse? ¿No será más sabio aprender a adaptarnos, aprender a fluir? Y ahora, con esta otra segunda crisis importante que hemos vivido en pocos años, la del coronavirus, en cambio mi visión ha sido otra. Ya no es la sensación de que el destino está escrito, sino que las cosas pasan. No podemos prever cómo ni cuándo, no hay una causa-efecto que podamos comprender. Y sigo pensando que es mucho más sabio el adaptarse que el resistirse, ¿no? La mayor parte de mis personajes intentan en vano una lucha constante y en cambio mi experiencia vital me está llevando hacia otro terreno. No sé cómo lo veis vosotros ni qué opináis, porque es algo tan subjetivo y que nace de una experiencia tan personal que nunca se podría generalizar, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy eso sería lo que te contesto. Muy profunda esta reflexión y la verdad que coincido contigo, ¿no? De la etapa vital en la que te mueves, ¿no? Lo que te toca vivir en ese momento para pensar. Y otra pregunta es que, bueno, yo cuando me enfrenté a la obra vi rápidamente que era, o lo relacioné, o quise yo relacionarlo con el género, el subgénero policial, ¿no? Me parecía como que lanzabas preguntas al lector, pues con cosas, afirmaciones que realizaba sobre la vida de Esteban, sobre lo que ocurría a Elsa Grande o a Elsita, o sea, a cada uno de los personajes. Eran como preguntas que le lanzabas o que creabas en el propio lector, ¿no? Y él tenía que buscar la respuesta dentro de la historia y organizando como un puzzle. Entonces me pareció tan hermoso esta manera de contarlo, que aunque bueno, he leído otras novelas policíacas, pero vamos, esta con una historia como más sencilla, que no muchas veces de estas otras obras que te planteas para este género, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te planteas el escribir de esta manera tipo puzzle, que vas construyendo, que vas atando hilos, de que vuelves para atrás, ¿no? Que tienes que rápidamente, hay un salto temporal en esa narración? ¿Creas la historia, toda la narración de seguido y luego piensas cómo la estructuras, sacando flecos de un sitio, de otro, conexiones, lazos, ¿no? Hilos que se van entrecruzando? ¿O que te va ocurriendo según vas escribiendo? No sé, es que me causó así un poco de la curiosidad, porque son tantas vidas paralelas las que están pasando, que todas tienen... Pues es muy interesante que plantees la novela como una novela policíaca, que no era en principio mi intención, pero sí que has captado perfectamente el juego con el lector. La parte policíaca me la noto porque me parece súper interesante, pero no estaba planteada en inicio, te lo confieso abiertamente, o sea, no era mi enfoque. Sí era el de que el lector compusiera ese puzzle, además con la misma imagen que tú has utilizado. Aquí hay piezas desordenadas, como suele ocurrir cuando llegamos a una ciudad desconocida o cuando conocemos a alguien nuevo, y ahora empieza a ordenarlas. Pero cuidado, no te precipites, porque te vas a equivocar. No saques conclusiones de qué es lo obvio, porque lo obvio puede no serlo. Y sobre todo, como he dicho antes, tómate tu tiempo. No te apresures, ¿no? Cada cosa tiene que encajar cuando tiene que encajar. Uno no puede hacer un puzzle rápido aunque quiera. Depende de la dificultad y de la experiencia. Y a veces ni eso. Yo en esa novela puse en práctica el que ahora es el método de creación literaria que enseño en la universidad, en el máster de la universidad que he mencionado antes. Venía de haber escrito Irlanda, que era una novela corta muy intensa en la que no había necesitado esquema previo, y de una fórmula híbrida, que era Donde siempre es octubre, en que las historias se iban enlazando entre sí porque las había escrito de una manera casi lineal.
Y en medio intenté escribir otra novela que fue un fracaso. No sabía manejar ni tantos personajes, ni tantos hilos, me faltaba experiencia. Me faltaban herramientas y me faltaba... Entonces, tuve la impresión de haber perdido tanto tiempo y de haberlo hecho tan mal. Y repito, en esa mentalidad blanco-negro, ¿no? De esa época, ¡ah, he perdido 6 meses de mi vida! ¡Ah! Bueno, pues que decidí que eso no me podía volver a pasar. Y basándome en mi experiencia con la enseñanza musical, que yo había estudiado desde que era una niña y con las formas musicales, empecé a plantearme la novela como una gran sinfonía, como si fuera literalmente una obra musical, en la cual los interludios, las escenas, los silencios y los distintos hilos melódicos tuvieran algún tipo de sentido. Claro, eso en una novela de esta complejidad no podía mantenerlo solamente de memoria. Comencé, por lo tanto, a trazar distintos esquemas y me di cuenta de otra cosa, que es la que les sigo enseñando a los alumnos de creación literaria. Son alumnos adultos que aspiran a ser escritores, o sea, no son ni niños, ni jóvenes, ni adolescentes, son adultos como podéis ser vosotros que están escribiendo o intentando escribir sus novelas. Me di cuenta de que si yo no controlaba cada uno de los puntos de la historia, incluido el final, no podía jugar con el lector. El lector siempre me llevaría un paso o varias zancadas de ventaja. Por lo tanto, rompí algo que para mí era un tabú en esa época, que era contarme a mí misma antes cómo acababa la historia. Saber cada uno de los puntos antes y después ver cómo los enlazaba en una estructura que más o menos aparecía vaga en el principio, pero que después estaba muy definida. En las novelas relativamente complejas, y Melocotones helados lo es, no tengo otras más sencillas, no cabe lugar a que se me vaya ocurriendo algo. El que se me vaya ocurriendo algo vale para otro tipo de estructura o para otro tipo de historia. Generalmente encaja más y además obliga a una recorrección y a una revisión mucho más exhaustiva que si sigo este método, que a día de hoy es el que me acompaña y, como digo, más perfilado y mucho más refinado, pero es el que enseño tanto en el máster como en los cursos de verano. Acabo de terminar hace 2 días uno en la ciudad de Teruel. Muchas gracias, Espido. ¿A ti? Ale, adelante, por favor, con tu pregunta. Hola, Espido, muchas gracias por estar con nosotros, porque ahorita con toda esta explicación ya entendí más el libro. Sí, de repente con todas las Elsas me perdía, tenía que regresar, pero me encantaron los últimos 3 capítulos y me encanta cómo cerraste, donde dices, existen infinitos modos de matar a una persona, muchos de ellos son fáciles, existe el olvido, llega la muerte, se olvida todos los días. Bueno, mis favoritos. Mi pregunta es, ¿quién estaba molestando a Elsa Grande con las llamadas, con las cartas en blanco? ¿Era la secta o quién era? Si no se sabe en el texto, da igual quién era, porque eres tú quien tiene que averiguar quién era. Aquí me refugio en la pista que te ha dado Juana. Es decir, lo que está en el texto te lo digo yo. Lo otro, incluido el final abierto, es labor tuya como autora construirlo. Te cedo el testigo. La novela, en cierta medida, se escribe entre las dos. Tú como lectora y yo como autora. Entonces, a quien tú imagines estará bien. Incluso si en una lectura imaginas a una persona y en la siguiente lectura a otra, a la secta, también estará bien. Eso me garantiza que la novela envejezca contigo, crezca contigo. Porque la siguiente vez que la lea, tu versión será otra y tu visión será también otra. Está pensado. Y sobre todo, como te digo, esa confusión inicial también es deliberada, porque las dos Elsas se parecen. La propia secta las ha confundido, en muchos sentidos. La familia entiende que el carácter es muy diferente, pero que de una forma o de otra son las dos caras de la moneda. Por lo tanto, es lógico que tú también debas confundirlas como lectora, o por lo menos debas en algún momento plantearte quién es quién. Una vez que has acabado el libro, es imposible que vuelvas a confundir a la una con la otra. Ya están en tu cabeza, ya son tuyas. Sí. Muchas gracias. Es decir, es una novela que aspiraba en su momento, ojalá lo consiga, a que la revelación o la historia tú la compongas por acumulación. Es decir, no que haya un dato que de pronto archives y digas, esto es blanco, y lo siguiente, esto es azul, y lo siguiente, sino que al final, cuando llegas, digas,
he mezclado blanco y azul, claramente esto es celeste. Y, repito, requiere, y soy consciente de que requiere un esfuerzo mayor por parte del lector. Pero el resultado, si no tiras la novela a la piscina, por la ventana, ¿no? El resultado muchas veces es muy satisfactorio porque aunque no recuerdes la historia, sí recordarás qué impresión te ha dejado la historia. Porque yo hasta estoy pensando que a lo mejor fue Blanca, no lo sé. Blanca es un personaje oscuro y por eso se llama Blanca. Ajá. Ya. Gracias. A ti. Bueno, pues ahora yo voy a pasar a mi pregunta y luego, Albert, yo tengo dos preguntas, pero mi primera pregunta, ¿cómo ves esta novela a la distancia después de todo este tiempo? Pues Ya algo nos adelantaste, pero sí quisiera que abundaras un poco en ello. yo es una novela de la que sigo estando orgullosa y además que observo con mucha curiosidad porque, como digo, está envejeciendo muy bien. Y 20 años es ya suficiente tiempo para que una novela haya sido desechada o para que una novela literalmente se retire en un sentido o en otro. Y con Melocotones helados, contra todo pronóstico, no es así. Yo cuando las leo a veces digo, ay, fíjate esta chica que bien escribía. O sea, estoy totalmente a distancia, es como si literalmente hubiera sido otra persona. Y hay algunos guiños y hay algunas alusiones que se me han olvidado por completo y que cuando vuelvo a releer digo, ay, claro, claro, si aquí esto era por lo que fuera, una noticia que había leído, algo que me estaba pasando en mi vida, pero claro, ha pasado realmente mucho, mucho tiempo, ¿no? Y luego hay otra cuestión que a mí me interesa mucho ir observando en la novela, que es muy diferente al resto de las novelas que he escrito. Es la que más se ha leído sin duda de todas mis novelas, pero no es representativa para lo otro que he estado yo escribiendo antes y después. Es decir, yo tenía la intención de hacer una novela, como digo, muy experimental, densa, con ese reto para el lector, y un momento en el que dije, vale, ya he demostrado que lo sé hacer. Ya he jugado en este sentido con el lector. Vamos a probar otro juego, ¿no? Y a partir de ahí me fui pues, a Diabolus y Música o a las tres novelas históricas que he escrito, en las que ya no exijo tanto en la estructura, pero sí que soy muy demandante con la psicología del personaje. Muchas veces escojo personajes abiertamente antipáticos o personajes que son incomprensibles o que son opacos, y a partir de ahí veo si el lector se puede hacer amigo de ellos. Pero Melocotones sí marcó, y repito, yo lo justifico mucho por la edad que tenía, ¿no? Porque, como me decía hace muy poco una persona, un editor que me conoció en aquel momento, era, es que te comías el mundo entonces, ¿no? Es decir, tenía esa sensación de que nada en lo literario se me iba a resistir. Y claro, cuando van pasando los años, conoces puntos fuertes, descubres puntos débiles y ves qué se te puede resistir en él, precisamente en lo literario, ¿no? Que no tendría sentido abordar. Pero en aquel momento todavía estaba como esa ingenuidad y esa energía de la primera juventud en la que lo que quería era escribir algo sin ningún tipo de traba. Y me resulta muy conmovedora esa joven autora y me resulta interesante todavía leer esa novela. La leo, como digo, la leo con interés. Ese es más o menos mi punto de vista. Veo algunos errores de redacción, pocos, pero sí encuentro algunos que hubiera escrito yo ahora de otra manera. En alguna ocasión un cierto estilo alambicado en algunos párrafos, ¿no? Muy propio de la época. Era también la manera en la que estaban escribiendo muchos autores que yo admiraba en torno a los años 2000. Pero bueno, son correcciones menores, la verdad. Y la otra pregunta que tengo tiene que ver, entiendo la simbología de los melocotones, pero ¿por qué melocotones y no alguna otro postre o alguna otra figura? No lo sé. Ustedes le llaman durazno, ¿no? Sí. Pues porque los melocotones helados están basados en un postre real. Okay. En un postre que se hacía en una confitería de Zaragoza y de la que me hablaron las dueñas, dos hermanas muy, muy, muy mayores, fallecieron ya, que por puro azar en una ocasión yo entré ahí, pedí unos dulces y les pregunté si ellas no conocerían algún tipo de receta que se hubiera perdido, alguna receta antigua o...
vagamente estaba investigando para esa novela, ¿no? Así sin tener las cosas muy claras. Y una de ellas me dijo, ah, sí, tú estás buscando los melocotones helados. Y dije, ah, pues a lo mejor sí. Y el postre era totalmente distinto, no se hacía como yo describo en el libro, era más bien una especie de helado de melocotón, pero que se hacía con melocotón de Calanda, que es un melocotón propio de la zona aragonesa, de donde es Zaragoza, ¿no? Muy jugoso, muy grande, muy, muy rico. Entonces me explicaron y sobre todo me dedicaron tiempo, luego después de haber ganado el Planeta me vinieron a ver, les firmé los libros y demás, dos señoras, como digo, muy, muy entrañables, y ellas me dieron el nombre y me pusieron en la pista de ese postre y también de otros que con el tiempo se han ido perdiendo pues porque ya no son del gusto del público, son muy pesados o son muy calóricos o sencillamente pues ya es lo que se llama la cocina viejuna, ¿no? Es decir, la cocina que ya no tiene sentido para nuestros paladares actuales. O sea que por eso son melocotones y no fresas, por ejemplo, que creo que las llaman frutillas. No, aquí fresas, sí. Ah, fresas, muy bien. Sí. Muchas gracias. Albert, tu pregunta. Claro que sí. Espido, pues muchas gracias, antes que nada, por aceptar estar aquí con nosotros. Y de lo que has comentado, definitivamente tu libro es un libro que sigue eclipsando, ¿no? Que sigue estando vigente y que sigue siendo parte y seguirá por el resto de la vida, pues parte fundamental en la literatura y como un premio ganador, ¿no? Y a raíz de esto, ¿a ti cómo has sabido llevar pues este premio, ¿no? Yo creo que un premio luego llega a pasar de que decimos, al menos en los artistas, en los cantantes, ¿no? Que sacan un libro o sacan, perdón, una canción y después les cuesta trabajo superar esta fama, ¿no? Con la que los llevan al éxito. ¿Cómo ha sido tu experiencia tuya, teniendo en cuenta que has publicado más y con esta experiencia de ser la ganadora y la ganadora más joven a lo largo de la historia de Planeta, ¿no? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? Y como segunda pregunta, pues, ¿qué fue en este caso, qué fue lo que más disfrutaste al haber escrito melocotones helados? Que ya teníamos ganas de probarlo también como postre acá en México, que no es común, y ya ves que algunas recetas, pero no así como que digo, bueno, ya tendremos que hacer nuestra propia receta. Pues en el caso de los escritores es diferente, porque salvo en los poetas, que a veces sí que se puede comparar a la experiencia del músico, el éxito o los premios suelen llegar con una edad avanzada. Entonces, para mí sí que estaba muy claro el que este premio era un punto de partida. Es decir, no podía ser la culminación de mi carrera literaria, ni podía ser el final, ni podía ser lo único. Yo tenía intención en aquel momento de haber escrito, o sea, de continuar escribiendo, de dedicarme profesionalmente a la que luego ha sido mi carrera, mi trabajo. Ya desde la primera novela podía, pero mucho más humildemente, mis necesidades tampoco eran las mismas, ¿no? Vivir de la literatura, pero no a ese nivel. O sea, no de una forma total ni de una manera independiente. Pero bueno, para una niña que entonces todavía vivía con sus padres, vamos, me daba suficiente independencia y demás. Por lo tanto, cuando gané el premio, lo que yo pensé antes que nada fue que esa oportunidad no podía desaprovecharla. Y que para mí era un año por delante de promoción hasta que llegara el siguiente ganador, ¿no? De promoción y de visibilidad y de conocer y de ver que nadie había tenido a mi edad, o que nadie había tenido a mi edad con un premio tan consolidado. Sí que Antonio Prieto lo había ganado también más o menos a mi edad, Juan Manuel de Prada había sido también un ganador joven, pero no tanto, y él era más conocido que yo cuando lo ganó. Entonces lo que sí que tuve muy claro era que tenía que aprovecharlo porque era una oportunidad que no se iba a volver a repetir y que si no jugaba bien mis cartas podía significar también un bloqueo creativo, podía significar si era demasiado imprudente o si mis declaraciones estaban sacadas de contexto o si yo misma las sacaba de contexto, podía significar el final de algo que para mí era muy importante, que era mi futuro trabajo. Entonces, tuve un gran respeto, quitando un par de ejemplos, que rápidamente además se quedaron en nada y luego incluso algunos rectificaron y se disculparon conmigo, ¿no? Tuve un gran respeto por parte de la prensa y también rápidamente vieron que mi perfil era sobre todo literario, es decir, que yo no estaba interesada en otro tipo de cuestiones. Me iba a prestar a lo que la prensa me dijera o a lo que quisiera siempre que pudiera ayudarles o siempre que pudiera, pero no me interesaban
otra cosa que no fuera continuar escribiendo y además, pese a que era muy joven, sí que tenía una formación específica en filología, sí que tenía una serie de lecturas, o sea, no era exactamente una cabeza hueca. Había vivido también una experiencia previa en el mundo musical, en la música clásica, y por lo tanto sabía desenvolverme sola, viajar, sabía lo que eran las adulaciones, moverme frente a entrevistas o frente a periodistas. En ese sentido tenía ya una experiencia previa. Y lo que hice inmediatamente fue, en cuanto pude, ponerme a trabajar de nuevo. Y para el año 2001 tenía 3 libros que podía publicar. Y además en formatos totalmente diferentes, en ensayo, en novela juvenil y en poesía. Entonces, eso también me garantizaba que, bueno, pues que habría otro tipo de campos. Y luego había otra cosa que era importante el tener en mente, que era que muy posiblemente no volviera nunca a vender tantos ejemplares como ese premio, por la propia inercia que lleva el premio. Pero sí que estaba en mi mano de esos lectores conservar un tanto por ciento y que fueran mis lectores en un futuro. Y para eso no valía no sé, crearme un personaje, o no valía otra cosa que no fuera el continuar escribiendo, el continuar ofreciendo nuevas historias. Entonces, en ese sentido, el venir también de un entorno muy normal, conservar los mismos amigos y tener una cierta sensatez, no fue particularmente difícil. La fama que tiene un escritor no es tan abrumadora como la que puede tener alguien del mundo audiovisual. Entonces, todavía ahora mucha gente me reconoce cuando doy el DNI o cuando ven mi nombre en la tarjeta de crédito y de pronto dicen, ah, como la escritora. Y yo, sí, es que soy la escritora. Ah, fíjate, te hacía mucho más mayor. Y yo, pues no, pues soy yo, ¿no? O pensaba, es decir, les suena de algo pero no sabe muy bien qué. Hay gente que no, sobre todo ahora con las redes sociales, como en Instagram, estoy muy activa y publico fotografías mías. Hay gente que dice, oye, ¿no serás? Es que te pareces mucho. Y yo, sí, soy Espido Freire. Pero vamos, no me pasa ni todos los días ni siquiera todas las semanas, ¿no? En la temporada en la que aparezco más en televisión, obviamente me conocen más. Pero no es nada ni molesto, ni desagradable, ni que justifique que nadie se vuelva estúpida por esa fama. Y luego, por otro lado, yo, como digo, ya a esa edad tenía muy claro que a un éxito le sigue después un descenso. Y si somos suficientemente hábiles, podremos volver a remontarlo, pero no se puede estar constantemente en una especie de cumbre. No sé, para mí lo más importante de ganar ese premio, sobre todo, fue la independencia económica, la repercusión mediática y la propia experiencia en sí misma. La fama la pondría en un nivel muchísimo más bajo, ni siquiera entre los 10 o 15 primeros elementos que valoro de ello, ¿no? Lo más divertido de escribirlo, bueno, fue una etapa complicada para mí. Era el final de la carrera, hubo muchos cambios, hubo unas circunstancias personales muy difíciles, ¿no? Pero lo más divertido de escribirla era que yo tenía la sensación de estar haciendo una obra totalmente nueva, de hacer lo que yo quisiera, con una gran libertad. Y lo más divertido después fue compartir el premio con quien fue la segunda ganadora, Natibel Preciado, que es una periodista muy valorada en España y que es amor puro, una señora de los pies a la cabeza y una compañera perfecta en ese sentido. A veces teníamos jornadas muy largas y amenazábamos con hacer huelga de brazos caídos si no nos daban un bocadillo de jamón y cosas así, muy tontas, pero que nos permitían crear complicidad, ¿no? Fue muy interesante el viaje a Latinoamérica, la gira que hice por México, Colombia, Venezuela y Argentina, que me permitió, pues, ponerme en contacto con muchos lectores distintos. Fue fascinante el proceso de todas las traducciones que vinieron después, al danés, al polaco, al turco, al francés, al italiano, y el contacto con los traductores, traductoras sobre todo, que me preguntaban dudas que nunca se me hubieran ocurrido en mi propio idioma sobre la novela. En conjunto, fue un premio en todos los sentidos, ¿no? Y aunque yo siempre digo que no ha sido lo más importante de mi vida, ni siquiera lo más importante de mi vida laboral, visto desde dentro, ¿no? Estoy enormemente agradecida a ese premio y a esa oportunidad. Muchas gracias, Espido. Víctor. Pues solamente nos queda agradecerte el que nos hayas acompañado el día de hoy. Solamente un pequeño comentario acerca de qué opinas de esta forma de interacción.
Nosotros curiosamente empezamos, recomiéndame un buen libro, hace 11 años y en su momento éramos, yo creo que uno de los pocos o el único grupo de lectura que interactuaba a través de Facebook. Y hoy, por la pandemia y diferentes circunstancias, resulta que pues es un mundo muy competido. Así es. ¿Qué opinas? Opinión te merece la forma de interactuar ahora con tus lectores a través de los medios electrónicos? Si me lo permites, Víctor Manuel, voy a contestar primero a la pregunta que en el chat ha dejado Juana acerca de que estuviese disponible en formato digital. La mayor parte de mis obras lo están y algunas de ellas también lo están en audiolibro, por si por alguna razón en lugar de leer os es más cómodo o lo queréis completar con eso. En el caso de están en Storytel en general, pero también en otras plataformas. Uno de mis ensayos, Querida Jane, Querida Charlotte, que habla de las hermanas Bronte de Jane Austen, lo leo yo misma, porque es un viaje además que yo realizo. Para que, bueno, en fin, si tenéis el más mínimo interés, no quiero hacer publicidad de algo que quizás nos interese, pero si tenéis un pequeño interés en ello, para mí, en la página web y demás, siempre ha sido interesante trabajar en distintos formatos y ahí tenéis información muy diversa acerca bueno, pues, de descargar audios, de lo que estoy haciendo en radio, de lo que sea. Sencillamente hacer ese apunte. ¿Qué opino yo de este formato? A mí particularmente me encanta. Pero es que también me encanta el contacto con los lectores en clubes de lectura presenciales. Así como hay autores que son más tímidos o autores que se sienten muy intimidados frente al público, yo no sé si por mi pasado de cantante o porque tengo más morro que espalda, siempre ha sido algo en lo que me he sentido muy bien. Primero porque, claro, la gente tiende a ser muy respetuosa. Tienes de todo, pero tiende a ser, incluso a quienes no les han gustado, pues tienen esa delicadeza de comentarte cosas de una manera agradable. Y sobre todo, por ejemplo, lo que ha apuntado hoy Juana en la novela policíaca, me lo llevo. Lo que me habéis contado de que os ha llamado la atención respecto a la novela, para mí es importante, porque yo ya hace 4 o 5 años que fue la última vez que leí esta novela. Entonces me la ofrecéis con unos ojos muy frescos y desde una perspectiva absolutamente distinta. Esto no es por halagaros ni por ser pelota. Realmente, para mí, el trabajo sobre las novelas es constante. Un libro no está cerrado hasta que yo me muera. Mientras yo continúe viva, y lo he hecho con Diabolus y música, por ejemplo, con una de mis novelas, me reservo el derecho a continuar corrigiendo, reeditando, cambiando, y muchas veces, lo mismo que yo cambio, los lectores también. Y hay otra cuestión que nos permite este medio digital, que es que no haya distancia. Que algo que sería impensablemente caro y dificultoso, como en los encuentros que mantuve con bibliotecas argentinas o en Perú también, ahora lo podamos hacer con la única dificultad de la diferencia horaria. En todo el resto estamos como si tan cerca como pueda estar mi madre o como puede estar aquí la gatita que habéis visto, ¿no? En cualquier momento podemos estar conectados. Y también es muy importante para la desmitificación del autor, que es algo que para mí es importante. A diferencia de quien quiere tener al autor en un altar, para mí es importante que el lector sea que el autor sea de carne y hueso. Que podáis, en este caso, haceros también una impresión general de quién es la persona que se encuentra detrás del libro, sobre todo de la mente pensante, más que de la persona, ¿no? La persona puede caer mejor o peor o despertar mayor o menor simpatía. Pero si entendéis cuál es el proceso por el cual yo escribí la novela, vuestro proceso de lectura también está más completo. Por lo tanto, ese juego que yo lancé al aire hace 20 años, hace 22 años, finaliza hoy. Y eso es muy bonito, realmente es muy bonito. De manera que os agradezco muchísimo esta oportunidad y lo constantes que habéis sido y el hecho de haberos puesto en contacto conmigo, porque para mí también es, como digo, es muy satisfactorio y es muy interesante. Ver la carita de Ale cuando yo le estaba diciendo, pues a esa no te voy a contestar porque te lo vas a tener tú que buscar, ¿no? Por ejemplo, es algo que, repito, para mí es increíblemente rico. Muchas gracias. Muy honrados en que nos hayas acompañado el día de hoy. Y por último, nada más te vamos a pedir la foto del recuerdo, los que tengan ahí su libro a la mano. Albert. Yo ahora no espera, tengo... a ver dónde lo tengo yo. Voy a ver si encuentro un melocotones por aquí. Sí.
a la de 1, a la de 2. Estoy aquí en casa ajena ahora y es diferente. Y a la de 3. A ver, va otra por si la primera no salió bien. Va una segunda. Muchísimas gracias, despido. Muchas gracias a vosotros. Y ya estaremos aquí organizándonos, perdón, para programar el de Llamadme Alejandra, que bueno, sin duda, pues nos gustará leerlo, conocer, como tú dices, la diferencia entre un Expido más joven y un Expido un poco más joven todavía, ¿no? Entonces, entonces vamos a checarlo y ya estaremos ahí molestándote en tus redes sociales. Lo volveré a leer con mucho gusto si lo planteáis en el club, porque es un libro que tiene también múltiples lecturas. Ese es el tema. Es que no es, bueno, creo yo, me alegra que Juana lo diga porque, como digo, puede parecer en cierta medida pretencioso, pero es una novela en la que yo estuve trabajando muchos años porque no quería que fuera ni una biografía ni una novela más sobre un personaje famoso, sino es la historia de una mujer desubicada desde el principio de su nacimiento. Y, como digo, es una persona además que históricamente es muy antipática y que ha sido durante mucho tiempo una de las malas históricas. Entonces, si os animáis a ello, como os digo, yo estaré más que encantada y nos veremos entonces, y si no, siempre que queráis, en redes sociales, y ojalá pueda visitar México pronto. México y el resto de los países donde estéis. No, ya cuando vengas acá nos tomaremos un café para disfrutar y con unos melocotones helados de porro. Fantástico. Perfecto. Mil gracias a todos. Cuídense mucho, Buenas tardes por favor. a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gusto conocerte. Muchas La grabación. Muchas gracias a todos por